tenemos pendiente. Ok, entonces, bien. Como quedamos el día de ayer, entonces yo te estaba explicando lo que tiene que ver ¿con qué? Con los diferentes gráficos. Vimos un ejemplo general de odds. Dame un segundo, por favor. Ok, bueno, qué pena, me salió un momentico que es que tenía un problema con la conexión, pero ya. Bien, continuando con lo que te decía, entonces veníamos trabajando en lo que tiene que ver con los diferentes gráficos, digámoslo así, de diagramación, ¿no? Bien, en ese orden de ideas, dame un segundo, donde tengo el archivo. Bueno, entonces en ese orden de ideas ya terminamos el día de ayer la explicación, digamos la introducción a lo que son los diagramas dinámicos, estructurales, perdón, estáticos, que fueron cuatro, ¿no? Que son el diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de componentes y el diagrama de... Y el diagrama, se me fue la paloma. Y el diagrama de implementación, ¿ok? Entonces esos fueron los diagramas que vimos el día de ayer. Para el día de hoy entonces vamos a iniciar con los diagramas dinámicos. ¿Qué son los diagramas dinámicos? Pues diagramas que no muestran tanto la implementación, sino más bien van enfocados a mostrar al usuario, o bueno, a la persona que le vaya a mostrar, cómo se relaciona el sistema con los diferentes actores que trabajan dentro de él. ¿Listo? Bien, entonces en ese orden de ideas vamos a empezar a explicar dichos diagramas y luego hacemos el mismo ejercicio que hicimos ¿con qué? Con esto, el mismo ejercicio que hicimos con los diagramas estáticos, donde les vimos en el programa cómo se usan. Ya después hacemos los ejemplos reales, ¿ok? Bien, comencemos acá entonces. Mm, Allá llegamos aquí a diagramas de objetos, ¿listo? Habimos un poco de la herencia, bueno, esto no, esto ya lo pasamos, esto ya lo pasamos, ok, bien, sino que ya había cerrado todo, pero listo. Bien, diagramas dinámicos. Entonces, dentro de los diagramas dinámicos, así como los diagramas de estáticos o estructurales, tenemos un diagrama que es el principal, en ese caso es el diagrama de clases. En los diagramas dinámicos también tenemos un diagrama que es el principal, que se llama diagrama de casos de uso. Hay que tener muy en cuenta este diagrama, porque este diagrama es, digámoslo, el principal de los diagramas dinámicos. Vuelvo y reitero, de todos los diagramas el más usado es el diagrama de clases, eso sí es de allí. Pero el diagrama de casos de uso nos permite, digámoslo, usar diferentes herramientas para poder, digámoslo, mostrar al usuario o a la otra o a la persona que queramos mostrar nuestro sistema cómo se relaciona con los diferentes actores que interrelacionan en él. Leamos un poco. Se emplea para visualizar el comportamiento del sistema, o sea, cómo se comporta, cómo trabaja. Una parte de él o de una sola clase. Y cómo se relaciona con su entorno. De esta forma se puede conocer cómo responde esa parte del sistema ante el estímulo del ambiente. El diagrama de uso es muy útil para definir cómo debería ser el comportamiento de una parte del sistema, ya que solo especifica cómo deben comportarse y no cómo están implementadas las partes que define. Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema. Justamente desde el punto de vista del usuario, los diagramas de casos de uso modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de uso. Los casos de uso son servicios o funciones provistas por el sistema para sus usuarios. En este caso, el diagrama de casos de uso es muy simple, realmente es muy simple, porque es que usted tiene un actor, que es quien, digámoslo, causa un cambio o modifica el sistema, y tiene los casos de uso, que son, digámoslo, los procesos que se realizan. Entonces usted siempre tiene que interpretar el actor, que como lo decíamos en un comienzo, el actor no necesariamente tiene que ser un ser humano, aunque en muchas ocasiones lo es. ¿Sí? Podemos ver el actor como un usuario, como un cliente, como un vendedor, como un proveedor, ¿sí? Pero de igual forma no siempre va a ser un ¿qué?
no siempre va a ser una persona como tal, puede ser también representada, digámoslo, por las entradas de datos, listo, por algún, en el caso, por ejemplo, que te ponía de proveedores, no como la persona del proveedor, sino como el proveedor como una empresa, si me va a entender, entonces podemos crear los actores de diferentes maneras. Listo. Entonces, veamos qué elementos componen un diagrama de casos de uso. Un diagrama de casos de uso cuenta primero que nada con el actor. Es el principal elemento. Un actor es un rol que tiene un usuario con respecto al sistema, es decir, sería un usuario del sistema. Es importante destacar que el uso de la palabra rol, ya que esto especifica que un actor no necesariamente representa a una persona en particular, sino a la labor que realiza frente al sistema. Por ejemplo, en un sistema de ventas, el rol de vendedor con respecto al sistema puede ser realizado por un vendedor o bien por el jefe local. Debe tener un nombre significativo y se representa mediante el siguiente gráfico. Como yo te decía, los diagramas de casos de uso se representan mediante un muñequito, ¿sí? Un muñequito de palitos, digámoslo como le decíamos nosotros cuando estábamos estudiando, ¿listo? Entonces, eso es lo que representa el actor. Entonces, ese actor, ese usuario, que puede ser el usuario, el vendedor, el proveedor, una empresa, bueno, lo que sea, ¿cómo se relaciona ese usuario con nuestro sistema? Y entonces viene el siguiente elemento, que son los casos de uso. Sí, parece que fueron historieta, pero en sí es algo así. Casos de uso. Es una operación o tarea específica que se realiza tras una orden o estímulo de un agente externo. Puede ser un actor o desde la invocación desde otro caso de uso. ¿Listo? Entonces vemos este que es una bolita y dentro de esa bolita se dice el proceso. Supongamos, el actor va a ingresar a la página. Entonces, en este caso el actor sería el usuario y va a ingresar a la página. Entonces, ¿cuál sería el primer proceso? Entonces, ingreso al portal inicio de la página, supongamos. ¿Sí? Entonces, ese caso de uso es el proceso que realiza el actor. Entonces, es la forma en que nosotros mostramos cómo el actor interactúa con nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando le piden un usuario una contraseña, entonces aquí va a aparecer reflejada y va a ir punto a punto cada uno de esos elementos. Se presenta en el siguiente gráfico. Ahora, relaciones. Resulta y pasa que el diagrama de casos de uso tiene relaciones. ¿Cuáles son esas relaciones? Tenemos que tenerlas muy claras. En este caso tenemos menos relaciones y menos componentes que el diagrama de clases. El diagrama de casos de uso es muy fácil de usar, es de los más fáciles, más sencillos, pero a la vez también hay que tener una gran capacidad de abstracción para, ¿para qué? Para, para uno poder decir, bueno, voy a tomar esto y voy a resumirlo en estas cosas. ¿Sí me hago entender? Entonces, siempre hay que tener una capacidad de abstracción, pero es de los más sencillos de usar, porque es el que menos, digámoslo, parámetros o reglas tiene. Eso nos ofrece un poco más de libertad, pero siempre obviamente usando la lógica para aplicarlo de la manera correcta. Las relaciones. En el tipo de la relación más básica indica la invocación desde un actor a un caso de uso u otra operación de casos de uso. Dicha relación se denota con una flecha simple. Aquí no se complican mucho, la asociación simplemente es que el actor interactúa con este caso de uso. Entonces, ¿cómo muestra uno esa relación? Por medio de la flechita. Así es simple, no tiene ciencia, no tiene nada más. Y que el caso de uso sigue otro, entonces se relaciona también con esa misma flecha. Aquí la única que tenemos que tener muy clara es esta, que es dependencia o instanciación. Es una forma muy particular de relación entre clases, en la cual una clase depende de otra, es decir, se instancia, se crea. Dicha relación se denota con una flecha punteada. Este es un ejemplo más sencillo porque, por ejemplo, dentro de un programa esto sucede mucho. Supongamos, digámosle que el cliente va a poner un usuario y una contraseña. ¿Listo? Entonces, si la coloca de manera correcta, nos lleva a otro caso de uso. Pero ahí viene el dilema. Ese caso de uso donde se ingresa el usuario y la contraseña es el caso de uso principal al que, digámoslo, lo lleva si ingresa con la fecha, con el usuario correcto. Entonces, ese que es el usuario correcto depende de que pongan bien la contraseña. Entonces, ese caso de uso es dependiente de otro. Si ese caso de uso ponen la contraseña mal, simplemente no pasa al siguiente. ¿Sí me va a entender? Entonces, en ese caso, que no se pasa, o sea, que el proceso se bloquea en caso tal de que ese proceso no se dé, entonces inmediatamente eso se representa con una flecha punteada, indicando que esa clase depende de las, o sea, que la clase que está señalada depende de la clase principal, del caso de uso, perdón, o sea, del caso de uso principal. Entonces, aquí hay algo muy relacionado, muy, digámoslo, muy similar a lo que era la composición en las clases, ¿no? Sino que acá ya es, digámoslo, simplemente que un caso de uso depende de otro. Generalización. Entonces, este tipo de relación es una de las más utilizadas. Cumple una doble función dependiendo de su estereotipo, que puede ser de uso o de herencia. Este tipo de relación está orientado exclusivamente para casos de uso.
Extend se recomienda utilizar cuando un caso de uso es similar a otro en características. Uses se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de características que son similares en más de un caso de uno, en más de un caso de uso y no se sea mantener copiada la descripción de la característica. Esto sí ya es más parecido a la herencia de las clases, donde recordemos que una clase si compartes características con otra simplemente se hace una relación de herencia para evitar volver a escribir todo. Aquí es lo mismo, solamente que hay dos, una que se llama uses y otra que se llama extend. Extend es cuando nosotros, digámoslo, es lo mismo de la herencia, tiene características que comparte con otra. Supongamos que el cliente se registra y se convierte inmediatamente en un usuario. Entonces usuario y cliente van a compartir las mismas características, por lo tanto usamos una relación extend. ¿Listo? En el caso de uso se recomienda decir cuando tiene un conjunto de características que son similares en más de un caso de uso, pero no se desea, digámoslo, copiar. Mismo caso de usuario y cliente, solamente que en este caso, digámoslo, al cliente no queremos copiar los mismos datos porque en el cliente tenemos teléfono, tenemos dirección, en cambio en el usuario tenemos datos como correo electrónico o datos diferentes, por lo tanto queremos relacionarlas, pero no queremos que compartan las características. Entonces en ese caso se usa la opción uses. En este caso se representa con una flecha y en medio de la flecha lleva estos símbolos de mayor que, menor que y las palabras según la que sea, si es uses o si es extend. Y algunos ejemplos vamos a comprender eso mejor. ¿Listo? Entonces aquí vemos un ejemplo de los casos de uso. Primero, se crea el sistema. El sistema, ¿cómo se representa en los casos de uso? El sistema se representa mediante un cuadro grande. ¿Listo? Ese rectángulo grande donde dentro van los casos de uso, ese cuadro se llama sistema. Entonces, el rectángulo representa los límites del sistema que contiene los casos de uso. Los actores se ubican fuera de los límites del sistema. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando creamos un gráfico de casos de uso, un diagrama de casos de uso, es crear un rectángulo, este rectángulo, este rectángulo. Se crea este rectángulo. ¿Listo? A este rectángulo es el sistema, le podemos poner un nombre, el que nosotros queramos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sistema venta supermercado, suponiendo. ¿Listo? Entonces, dentro de ese recuadro que se llama sistema es donde vamos a crear los diferentes casos de uso, sus relaciones y los actores. Ojo, los actores van por fuera, no van por dentro, van por fuera del sistema. Porque como ellos son los que actúan para hacer cambios, entonces, por ejemplo, aquí puede ser, bien sea el cliente, bien puede ser el vendedor, ¿sí? El hecho es que este es el que interactúa y el que pone a funcionar el sistema. Por eso nosotros tenemos que crear el sistema, que es el recuadro, dentro de los casos de uso y por fuera del actor. Ahí vemos. Casos de uso. Se representan con óvalos, la etiqueta en el óvalo indica la función del sistema, ¿sí? Facilito, ¿verdad? Simplemente es un óvalo y adentro ponemos qué función cumple, qué función está haciendo esa parte del sistema. Los actores que ya los explicamos, los actores son los usuarios de un sistema, simplemente se representan con los palitos. Y las relaciones, que es lo que acabamos de ver, ahí vemos el ejemplo de extend y uses, que en este caso es extender e incluir, ¿listo? Las relaciones entre un actor y un caso de uso se dibujan con una línea simple. Para realizar relaciones entre casos de uso se utilizan flechas etiquetadas incluir o extender. Una relación incluir indica un caso de uso es necesitado para otro para poder cumplir una tarea. Una relación extender indica que opciones alternativas para un cierto caso de uso. Aquí nos ponen un ejemplo, casos de uso, cómo se ve la línea de la relación en este caso, ¿listo? Y cómo incluir y extender, que acá lo vimos, pero obviamente en inglés, porque en el programa lo tenemos en inglés. Así de simple es un diagrama de casos de uso. Es simple, pero a la vez es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque yo puedo explicar un sistema fácilmente a través ¿de qué? Digámoslo, de la relación que hay, pero es, digámoslo, muy atento a que uno tenga que crear correctamente cómo funciona cada parte del sistema. ¿Ok? Entonces, bien, bueno, qué pena, dame un segundo, envío algo y ya continúo. Hola, profe, muy buenos días. Aunque Victoria le envió fotos de los documentos, ahí se los envió escaneados, porque es que como yo no pude subir hoy a ISNOS, ella me hizo el favor, ahí están escaneados, profe, por si algo, por si lo necesitan en mejor calidad, entonces ahí se los envió escaneados. ¿Listo, profe?
se los envío escaneados, porque es que como yo no pude subir hoy a ISNO, ella me hizo el favor, ahí están escaneados, profe, pues si algo, pues si lo necesitan en mejor calidad, entonces ahí se los envío escaneados, ¿listo, profe? Ah, listo, listo, profe. De todas formas, pues cualquier cosa quedo atento, porque pues ahí se dieron cuenta del recibo de que de pago, pues obviamente. Ah, listo, profe, pues cualquier cosa quedo atento, profe, pues como se dio cuenta ahí ya, eso es, o sea, es el formulario que supuestamente tiene que ser firmado por don. Ah, listo, profe, tomamos, pues quedo atento a cualquier cosa, pues como le dije, a mí me dijeron que el formulario tenía que ir firmado por don Orlando y por el contador, tal como lo hicieron en el otro, y pues ahí está el recibo de pago, profe, pues ahí, por eso lo mando también en calidad, por si necesitan el código de barras o algo, pues también ahí se lo envío escaneado. Y listo, profe, quedo atento a cualquier cosa. De todas formas, pues lo ideal acá ya nos queda faltando entonces en ese orden de ideas lo de qué, lo del impuesto predial, pero eso se lo deben pedir es al dueño de la casa, porque pues por local eso no hay, ¿sí? Y ya en base a eso, pues hacer la solicitud del uso de suelos, profe. Ah, listo, profe, tomamos, pues quedo atento a cualquier cosa, pues como le dije, a mí me dijeron que el formulario. Ah, listo, no, ya le envié, listo, bebé, ya le envié eso y le expliqué a ella entonces cuál es el formulario y cuál es el recibo de pago y quedé firmado y lo del código de barro, ¿listo, amor? Listo, no hay problema, amiga, pero no te pongas brava, oye. ¿Y qué hace, amor? ¿Cómo te acabo de ir, mi bebé hermoso? Bueno, listo, qué pena contigo esto, Paula. Ah, bueno, Paula, otra cosa que te quería aclarar, pues aunque lastimosamente hoy se arrancó un poco tarde debido a la situación que se presentó, no obstante vamos a hacerlo más hasta las 10 porque tengo después de las 10 otro compromiso, entonces para que no, ya después buscamos la forma de agilizar para que no, o sea, podamos ver todo sin ningún problema, ¿viste? Porque pues de todas formas, esto, no, tengo otra cosa que hacer ahorita a las 10 entonces no alcanzo como a extenderme para reponer ese tiempo ahorita, ¿listo? Bien, Ah, vale, profe, por mí no hay ningún problema. dale, listo, Paula. Ok, entonces bueno, sigamos acá. Habíamos hablado entonces de los actores, ¿no? Entonces, como les digo, estos son los gráficos de los diagramas más fáciles, pero con advertencia, vuelvo y reitero, de que hay que ser muy lógico, ¿no? O sea, no es hacer cualquier cosa tampoco, sino entender cómo funciona mi sistema y plantearlo de la mejor manera, ¿ok? Pero aquí es el gran ejemplo de que cómo funcionan los casos de uso. O sea, cómo funcionan, bueno, no en los casos de uso solamente, sino los diagramas dinámicos. Los diagramas dinámicos no se concentran en cómo está organizado el sistema, sino en cómo funciona. ¿Sí ven la gran diferencia? Los anteriores, los que vimos todos, nos muestran cómo se organiza, cómo está estructurado, cómo se ve el sistema, cuáles son sus componentes. Pero acá no, acá es más cómo trabaja, cómo envía un mensaje, cómo lo recibe, dónde lo envía, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, eso es. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el siguiente. Entonces, este es el caso de uso. Y ahora seguimos con el diagrama de secuencia. ¿Ok? Este ya lo también, pues, recuerden que ya todos hicimos como una explicación general, pero ahorita entramos a profundizar. Bien. Un segundo. Listo. Bien. Entonces, ese diagrama, también llamado diagrama de interacción, muestra las interacciones entre un conjunto de objetos, clases, actores, ordenadas según el tiempo en que tienen lugar. Es decir, muestra el orden de las llamadas de sistema. Ojo con eso. El diagrama de secuencia también utiliza algunos apartados de lo que es el caso de uso, pero con una leve diferencia. Más que todo, cuando hacemos un diagrama de secuencia nos basamos, así como cuando hacíamos un diagrama de objetos, nos basábamos en una de las clases, uno de los elementos que tenían las clases. Ahora, en el diagrama de secuencia también nos basamos en un caso, en un ejemplo de una de las relaciones de los casos de uso, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver. Se utiliza un diagrama para cada llamada a representar. Aquí lo que hacemos es especificar. En el diagrama de casos de uso es muy general. Simplemente pone el caso de uso, se pone el usuario, hace esto, se relaciona con esto y ya. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí hacemos desglosar esa relación. Entonces, si el usuario hace esto en el sistema, ¿cómo lo hace? ¿Qué mensajes envía?
¿sí? ¿Qué respuesta recibe? Eso es lo que nos vamos a concentrar. Ya vamos a especificar cómo funciona esa relación. ¿Listo? Se utiliza el diagrama para cada llamada a representar. Es posible representar un solo diagrama de secuencia con todas las llamadas posibles del sistema. Es por ello que se escoge un punto de partida. El diagrama se compone con los objetos que forman parte de la secuencia. Estos se sitúan en la parte superior de la pantalla, normalmente a la izquierda se sitúa el que inicia la acción, en este caso el actor, la mayor parte de veces, aunque también puede ser una instancia del programa. De estos objetos sale una línea que indica su vida en el sistema. Esta línea simple se convierte en una línea gruesa cuando representa que el objeto tiene el foco del sistema, es decir, cuando él está activo. El objeto puede existir solo durante la ejecución de la interacción. Se puede crear o se puede destruir durante la ejecución de la interacción. En este tipo de diagramas también intervienen los mensajes, que son la forma en que se comunican los objetos. El objeto origen solicita llama a una operación del sujeto destino. El diagrama de secuencia puede ser obtenido de dos partes, desde el diagrama estático de clases o desde el diagrama de casos de uso. Entonces aquí nos dicen algo que es importante, que es que también puede ser o lo podríamos usar para ver una relación del diagrama de clases. Aunque lo más común es ver una relación del diagrama de casos de uso, aunque en cualquiera de los casos se puede hacer. ¿Cuáles son los elementos? Entonces, elementos, los que componen un diagrama de interacción son, primero, la línea de vida. ¿Qué es la línea de vida? Bueno, primero, un objeto o un actor se representa como una línea vertical punteada con un rectángulo de encabezado y con rectángulos a través de la línea principal que denotan la ejecución de métodos de activación. El rectángulo encabezado contiene el nombre del objeto y el de su clase. Aquí arriba, o sea, lo que vamos a ver es que en los diagramas de secuencia nosotros tenemos un rectángulo y una línea larga, ¿sí? Eso nos indica, por ejemplo, que este es un actor. Entonces, por ejemplo, este es el cliente, supongamos, y toda esta línea de vida pertenece a ese elemento o a ese actor cliente o a esa clase cliente, bueno, lo que depende de donde hayan sacado, ¿cierto? ¿Listo? Y este se relaciona con otros componentes del sistema por medio de mensajes. ¿Ok? Entonces, este elemento es el principal, que es la línea de vida, que es un recuadro con el elemento, si es un actor, si es una instancia, bueno, lo que sea que hayan elegido representar, y una línea larga que obviamente nos muestra ¿qué? Nos muestra esto entonces digámoslo la estructura o los diferentes mensajes que se van a hacer. La activación muestra el periodo de tiempo en el cual el objeto se encuentra desarrollando alguna operación, bien sea por sí mismo o por medio de la delegación de alguno de sus atributos. Se nota como un rectángulo delgado sobre la línea de vida del objeto de mensajes. Bien, cuando tenemos la línea de vida, que es esa línea punteada larga, esa línea va a aparecer un recuadro. Cuando aparece este recuadro, que es la famosa activación, es porque en ese momento ese actor va a hacer algo. ¿Listo? Es como decirle, en este punto el actor envió este mensaje. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que hace el diagrama de secuencia. Se le pone un rectángulo en la línea de vida y dice, bueno, aquí, o sea, este actor hizo eso. Entonces, esos rectángulos nos muestran en qué momento actuó ¿qué? El usuario, la instancia del programa o el cliente, bueno, lo que sea. Entonces, eso, o sea, la línea de vida es larga y ahí pueden haber múltiples rectángulos. Obviamente, al hacer la relación, pues aparecerá el rectángulo hacia el lado donde, hacia la línea de vida del objeto, del el elemento del caso de uso o de la clase que queremos usar. El envío del mensaje entre objetos se denota mediante una línea sólida dirigida desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que lo ejecuta, tal como lo vemos aquí. Representa la llamada de un método de operación de un objeto particular. Aquí vemos la línea que bien puede ser de lado a lado o puede regresar al mismo punto. También es posible visualizar las llamadas a métodos desde el primer objeto en estudio. El presente diagrama es útil para observar la vida de los objetos en el sistema, identificar llamadas a realizar, los posibles errores del modelo estático que imposibilitan el flujo de la información o de llamadas entre los componentes del sistema. Entonces aquí vemos cómo se ve un diagrama de clase. Un diagrama de secuencia. Aquí nos dice, rol de la clase. El rol de la clase describe la manera en que el objeto se va a comportar en el contexto. No se listan los atributos del objeto. Activación. Los cuadros de activación representan el tiempo en que un objeto necesita para completar una tarea. Vean lo que les acabo de decir. Aquí vemos un ejemplo muy específico de cómo funciona un diagrama de secuencia. Primero en el encabezado tenemos bien sea una clase, ¿listo? Un objeto o un actor. Eso va a estar en la parte superior, ¿listo?
nunca vamos a escribir aquí, por ejemplo, supongamos un letrero largo, el programa se encarga de realizar, no, 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 aquí siempre va a estar una clase o un actor, aquí va a decir cliente, aquí va a decir proveedor, aquí va a decir productos, bueno, siempre va a ser, digámoslo, un objeto de la clase o un objeto del caso de uso, y eso es lo que se va a desarrollar. La línea de vida la vemos claramente aquí, es esa línea larga que puede ser todo lo larga que uno necesite en el sistema. Y eso vemos que por ejemplo en este caso han puesto tres, un actor y dos clases. Y todos tres tienen líneas de vida. Ahora bien, ¿cómo uno representa la secuencia? La secuencia se representa mediante esos cuadritos, que son las famosas activaciones. Entonces, cuando el actor hace algo, inmediatamente se activa. ¿Cómo hago para saber que el actor se activó? Pongo este cuadrito. Entonces, al poner ese cuadrito, inmediatamente sé que se activó. Entonces, al activarse tiene que hacer algo. En este caso, envía un mensaje a la siguiente clase. Esta clase, pues al recibir el mensaje, obviamente se activa. ¿Listo? Y como se activó, entonces ella envía otro mensaje al siguiente objeto. ¿Ok? Por eso se llama diagramas de secuencia, porque nos muestra la secuencia, digámoslo así, el orden, cómo se van enviando los mensajes o las interacciones entre el programa. ¿Ok? Entonces, esas son las activaciones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en claro. Deme un segundo. Ah, bueno, mi amor, ¿y qué hace mi vida? Yo aquí en clase trabajando, muñeca hermosa, ¿y tú qué haces? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ese sería el diagrama de activación. Como nos damos cuenta, de secuencia, perdón. Como nos damos cuenta, estos diagramas son más que todo para mostrar el flujo de información, cómo trabaja, cómo el sistema, digamos, lo relaciona todos los elementos que tiene. ¿Ok? Entonces, es como para tenerlo en cuenta. Bien, ya llevamos dos, miren, muy fácil, sí, nos damos cuenta que son, digámoslo, relativamente sencillos. Tenemos diagrama de colaboración. Este diagrama muestra la interacción entre varios objetos y los enlaces que existen entre ellos. Representa las interacciones entre objetos organizadas alrededor de los objetos y sus vinculaciones. A diferencia de un diagrama de secuencia, un diagrama de colaboración muestra las relaciones entre los objetos, no la secuencia en el tiempo que se producen los mensajes. Los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración expresan información similar, pero en una forma diferente. Ojo porque aquí no podemos confundirnos, ¿no? Recordemos que el diagrama de secuencia muestra, pues como su nombre indica, la secuencia en la que se envían los mensajes, pero teniendo en cuenta el tiempo, o sea, en qué momento se hizo. Entonces, primero inició el actor, luego eso, y así. El diagrama de colaboración es algo similar, solamente que no muestra en el tiempo, sino que nos muestra es cómo, digámoslo, está integrado esos mensajes. Veamos para que empecemos a entender. Los elementos que intervienen en el diagrama son los objetos, los enlaces y los flujos de mensaje. Objeto. Un objeto se representa con un rectángulo que contiene el nombre y la clase del objeto. Un objeto es una instancia de una clase que participa como una interacción. Existen objetos simples y complejos. Un objeto es activo si posee un hilo de control y es capaz de iniciar la actividad del control. Mientras que un objeto es pasivo si mantiene datos pero no inicia la actividad. Tenemos los enlaces. Un enlace es una instancia que es una asociación de diagrama de clases, se representa como una línea continua que une dos objetos en este diagrama. Está acompañada por un número que indica el orden dentro de la interacción y por un estereotipo que indica qué tipo de objeto recibe el mensaje. El enlace puede ser reflexivo si conecta un elemento consigo mismo. La existencia de un enlace entre los objetos indica que puede existir un intercambio de mensaje entre los objetos conectados. En este caso, pues el enlace es simplemente la línea. Y por último, el flujo de mensajes. Expresa el envío de un mensaje, representa mediante una flecha dirigida cercana a un enlace los mensajes que se envían de entre objetos que pueden ser de distintos tipos. También, según cómo se producen en el tiempo, existen mensajes simples, sincrónicos, bulking, timeout, y asíncronos. Durante la ejecución de un diagrama de colaboración se crean y destruyen objetos y enlaces. Bueno, aquí vemos algo de cómo se estructura entonces el diagrama de ¿qué? Se me fue, el diagrama de secuencia, el diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración. Entonces, por ejemplo, rol de la clase, lo mismo. Tenemos un recuadro donde indicamos cuál es la clase. ¿Listo? El rol de la clase describe cómo se comporta el objeto. Los atributos del objeto no se listan. Vuelvo y reitero. Simplemente se elige una clase, un actor, un caso de uso. Ok, ese sería el principal. Muy similar al diagrama de secuencia, lo mismo. El diagrama de secuencia arranca. Sino que en el diagrama de secuencia se da es una línea de vida. Aquí no. Aquí lo que vemos es estos cuadros y entonces estos se conectan. Entonces veamos las asociaciones. Entonces
Entonces, los roles de asociación describen cómo se va a comportar una asociación en una situación particular. Se usan líneas simples con etiquetas con un estereotipo. ¿Listo? Entonces vemos que simplemente es una línea, entonces que conectamos los roles o las clases con una línea, con un estereotipo que nos dice, digámoslo, de qué tipo es. Y por último, los mensajes. Aquí más importante que el tiempo, porque en el anterior diagrama de secuencia, lo importante era ver el tiempo en el que se envía cada interacción, el tiempo en que sucede. Aquí no. Aquí más importante que ver es qué mensaje se lleva de una interacción a otra. ¿Listo? Entonces, por eso aquí, en esto de los mensajes, vamos a ver una línea con la punta de flechita negra y arriba de que o sea, cómo trabaja o cómo funciona ese mensaje. Contrariamente a los diagramas de secuencias, los diagramas de colaboración no tienen una manera explícita para detonar el tiempo, por lo que entonces numeran a los mensajes en orden de ejecución. Los numeración puede anidarse, por ejemplo, para mensajes anidados al mensaje número 1, 1.1, 1.2, 1.3 para indicar que es del mismo mensaje. La condición para un mensaje se suele colocar entre corchetes, o sea, para que el mensaje se dé, si por ejemplo, si se envía el mensaje, si se cumple dicha función, supongamos. ¿Listo? Para indicar que un loop se usa asterisco después de la numeración. En este caso, si vemos que hay alguna interacción en el sistema. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un diagrama de colaboración. Este ejemplo agrega un velocímetro, el conjunto de clases que contribuyen a un avión. Al alcanzar cierta velocidad, el velocímetro indicará al timón que debe elevarse y al tren de aterrizaje que debe retraerse. ¿Listo? Entonces aquí nos muestra un ejemplo, lo que les decíamos, simplemente es conectar. Pero miren cómo es de diferente un gráfico de, de secuencia, que fue el anterior que vimos, a un gráfico de colaboración, ¿no? Porque en el gráfico de colaboración me da cuenta que no hay ni línea de vida, o sea, aquí no interesa como tal, digámoslo, el tiempo en que se hace la secuencia. Aquí interesa más es ver el mensaje. Por ejemplo, aquí lo que nos decía, si el velocímetro alcanza cierta velocidad, inmediatamente envía un mensaje al timón, ¿cierto? Para elevarse. ¿Sí? ¿Listo? Y envía un mensaje, bueno, ojo que aquí entre corchetes va la condición, o sea, el velocímetro alcanza 100 millas por hora, ¿listo? Entonces, este es el mensaje 1. Primero, el velocímetro alcanza 100 millas por hora, entonces, el primer mensaje que envía, si ven, el primer mensaje que envía es al timón de elevarse. Mientras tanto, el tren de arrastre sigue abajo. Si esperamos a que llegamos a los 120 millas por hora, inmediatamente el velocímetro le manda el mensaje al tren de aterrizaje de que se debe retraer. Entonces aquí vemos toda la estructura. Estos son, obviamente, los elementos que integran el diagrama de colaboración y vemos entonces cómo se representa tanto la conexión, porque como se dan cuenta, estas son simplemente las asociaciones y en cada asociación debe ir un mensaje numerado según, vuelvo y reitero, según, porque si por ejemplo el timón tuviera varios mensajes, entonces sería 1.1, 1.2, indicando que, digámoslo, en qué orden va el mensaje. ¿Listo? Y el velocímetro igualmente, en este caso sería 2, 2.1, 2.2. Entre los corchetes, pues obviamente llevamos la condición, ¿listo? Y en la parte inferior la descripción de lo que es el mensaje. Entonces el mensaje en este caso es retraerse, es decir, guardarse. Y en este caso es elevar el timón. ¿Ok? Entonces, este es un diagrama de colaboración que es muy diferente a un diagrama de secuencia. ¿Por qué? Porque el diagrama de secuencia muestra los mensajes en el tiempo. O sea, nos muestra exactamente qué tiempo sucede cada cosa. Mientras que el diagrama de colaboración se concentra más en qué mensaje se envía y qué condición se debe cumplir para hacerlo, para realizar la acción. ¿Listo? Muy bien, diagrama de actividad. Son similares a los diagramas de flujos de otras metodologías orientadas a objetos. En realidad se corresponden en un caso especial de diagramas de donde los estados son estados de acción interna y uno más de transiciones que suceden al finalizar esta acción o lo que es lo mismo un paso en la ejecución de lo que será un procedimiento. Deme un segundo, perdón. Listo, ingeniero, ya le hago la transferencia. Acabé de llegar por aquí a Florencia, entonces yo le hago eso. No me quedo atento.
Ah, bueno, mi amor, pues compra algo, mi vida, cómprate algo. ¿Y qué te voy a decir? Y apenas puedes, pues sal y retiras y ves, y vas a ver lo de bebé, mi amor. Ok. Entonces, y las... bueno, repito acá, perdón, me quedé aquí. En realidad se corresponden a un caso especial de diagramas de estado, donde los estados son estados de acción. Estados de acción interna o una más transiciones que suceden al finalizar esta acción, o lo que es lo mismo un paso en la ejecución de lo que será un procedimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que los diagramas de actividad, pues como su nombre le indica, es que yo creo que aquí uno tiene que tener mucha lógica porque el diagrama de actividad pues muestra la actividad, o sea, lo que se está haciendo, el estado en el que se encuentra algo. Estos últimos dos diagramas, tanto el diagrama de actividad como el que vamos a ver a continuación, estos dos diagramas se concentran en eso, en cómo se encuentra el sistema. Si se encuentra ya apagado, si ha iniciado, dónde inicia, dónde termina, ese tipo de cosas. ¿Listo? Por eso dice que se parece mucho a los diagramas de flujo de orientados a objetos. Porque pues recuerden que cuando uno hace un programa o crea un software, uno puede crear un diagrama de flujo de ese algoritmo. ¿Listo? Entonces es algo similar, porque en un diagrama de flujo, pues uno tiene, y al igual que en un algoritmo, uno tiene un inicio y un final. Y lo mismo pasa ¿en qué? En estos tipos de diagramas. Nos muestra el estado en el que se encuentra cierto elemento. Entonces ahí nos dice, y las transiciones que vienen provocadas por la finalización de las acciones que tienen lugar en los estados de origen. Siempre van unidos a una clase o una implementación de un caso de uso, lo mismo que los anteriores. Llevan o un actor, o un caso de uso, o una clase. ¿Listo? O de un método, que tiene el mismo significado que cualquier otra metodología de orientados a objetos. Los diagramas de actividad se utilizan para mostrar el flujo de operaciones que se desencadenan en un procedimiento interno del sistema. ¿Listo? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo funciona. Primero tenemos los estados de acción, que son estos pequeños, digamos, los recuadros, listo, en forma ovalada, donde presenta las acciones del objeto. Entonces, los estados de acción representan las acciones no interrumpidas de los objetos. Entonces, en este caso, simplemente lo que está haciendo el objeto. El flujo de acción, entonces el flujo de acción se representa mediante una línea. Los flujos de acción representados con flechas ilustran las relaciones entre los estados de acción. Entonces, pasamos de un punto a otro. Eso es lo que refleja un flujo de acción. Si es un flujo de objetos, o sea que si llegamos a un punto, a una clase, a un actor o a un caso de uso, entonces marcamos la flecha punteada. Los flujos de objetos se refieren a la creación y modificación de objetos por parte de actividades. Una flecha de flujo de objetos desde una acción a un objeto significa que la acción está creando o influyendo sobre dicho objeto. Una flecha de flujo de objeto desde un punto a una acción indica que el estado de acción utiliza dicho objeto. Entonces vemos que aquí desde un punto, desde una actividad que está realizando el sistema, llegamos sea a una clase, a un actor, a un caso de uso. Entonces esto es un flujo de objetos. Bien, continuando acá. Lo que les decía, estado inicial, un punto negro con una flechita indica que ahí inicia, o sea, ese estado inicial de una acción, es donde comienza nuestro sistema o sea, se da inicio al sistema. Final state o estado final es un estado el estado final de acción, es decir, cuando este culmina. ¿No? Se representa exactamente igual, una flecha con el punto negro solamente que rodeado por un elemento, digámoslo, sin color, ¿no? O sea, un círculo alrededor. Estos estados, vamos, o sea, aquí hay una confusión muy grande, porque estos diagramas suelen ser confundidos con los que siguen. ¿Por qué? Porque aunque esto es un diagrama de actividad, un diagrama de estado, nos muestra, digámoslo, la actividad como tal. En cambio, el otro está más enfocado en el proceso. Aquí nos muestra una ramificación porque eso se hace, y eso también se hace en los diagramas de flujo, que es un rombo, que si, bueno, más que todo se usan en las condiciones lógicas, que si un elemento se cumple pasa una cosa y que si un elemento se cumple pasa otra. Esto sucede también en los diagramas de flujo cuando hacemos para implementar, para graficar un algoritmo. ¿Listo? Entonces podemos ver este rombo que es una condición que si se cumple nos lleva a un punto, si no se cumple nos lleva a otro. Un rombo representa una decisión con caminos alternativos. Las salidas alternativas deben ser etiquetadas con una condición. ¿Ok? Y la sincronización, una barra de sincronización ayuda a ilustrar la ocurrencia de transiciones paralelas, así que quedan representadas las acciones concurrentes. En este caso, cuando, digámoslo, de un elemento, de una actividad o de un estado pueden salir varios, entonces se hace una línea de sincronización donde sabemos que ahí van a salir varios estados para no estar, digámoslo, generando demasiadas ramificaciones. Entonces simplemente podemos hacer una sincronización que es una forma más simple de ilustrar. ¿Ok? Entonces aquí vemos algunos, por ejemplo, bueno, el marco de responsabilidad no lo vamos a usar en este caso porque es algo más complejo, pero vamos a explicarlo en general. Marco de responsabilidad.
agrupan a las actividades relacionadas en una misma columna. Entonces, en este caso, el marco nos sirve como para, digámoslo, si tenemos una serie de actividades que solamente se muestran en un elemento, pues obviamente se agrupan en uno solo. Ya, si pasamos a otro, entonces damos la alternancia con las líneas punteadas y continuamos en otro marco de responsabilidad. ¿Ok? Vuelvo y reitero, estos gráficos, aunque los vamos a entender mucho mejor, yo sé que en este momento quizás estos gráficos son un poco complejos, pero ya los vamos a entender mucho mejor con sus respectivos ejemplos ya reales y aplicados. ¿Listo? Donde vamos a ver entonces, porque vuelvo y reitero, aquí nos concentramos más que todos en las actividades que realiza el sistema, cosa que es diferente al estado que tiene el sistema, porque aquí aparece el último diagrama, que son los diagramas de estado. ¿Listo? Representan la secuencia de estados por los que un objeto o una interacción entre objetos pasan durante un tiempo de vida en respuesta a estímulos recibidos. Miren que aquí sí se maneja la cuestión del tiempo, lo mismo que en los diagramas de secuencia. O sea, tiene en cuenta cuándo sucede, en qué momento del tiempo sucede. ¿Listo? Representa lo que podemos denominar un conjunto, una máquina de estados. Un estado de en UML es cuando un objeto o una interacción satisfacen una condición, desarrollan alguna acción o se encuentran esperando un evento. Cuando un objeto o una interacción pasa de un estado a otro por la ocurrencia de un estímulo o evento, se dice que ha sufrido una transición. Existen varios tipos de transiciones entre objetos, simples, normales, reflexivas y complejas. Además, una transición puede ser interna si el estado del que hace parte o la interacción es el mismo al que llega. No se provoca un cambio de estado y se representa dentro del estado, no de la transición. Entonces aquí viene algo importante y es que los diagramas de estado, a diferencia de los de actividad, muestran en qué estado suceden las cosas, o sea, en qué estado se encuentra el sistema y cómo suceden las cosas en cierto determinado momento del tiempo. ¿Listo? Vamos a ver que es muy similar en algunos elementos a otros elementos. Por ejemplo, el estado, pues sí, es a diferencia del de actividad, no va en forma redondeada, sino con bordes redondeados, los bordes. El estado representa situaciones durante la vida de un objeto. Entonces aquí vemos en qué estado se encuentra. Se representa con el rectángulo que tiene sus esquinas redondeadas. ¿Listo? Entonces aquí ponemos el estado en que se encuentra el objeto. La transición, es decir, simplemente qué pasó. Una flecha representa el pasaje entre los diferentes estados de un objeto. Se etiqueta con el evento que lo provoca y con la acción resultante. Entonces simplemente es una flechita que nos dice de este estado se pasa a este estado, ¿sí? Y obviamente, en este caso, simplemente el mismo que vimos hace un momento, cómo se representa el estado inicial, un círculo relleno con una flechita representa cuando inicia y el estado final que es una flechita con un círculo vacío y un relleno al centro que representa el estado final. Vuelvo y reitero, ejemplo de un diagrama de estado. Entonces volvemos con el avión. Un avión inicia, acelera, luego de acelerar pasa a elevarse, luego de elevarse pasa a descender y luego de descender pasa a desacelerar y termina. ¿Listo? Entonces, como nos damos cuenta, el diagrama de estado nos muestra precisamente eso, cómo se ve, digámoslo, cómo se encuentra o en qué instancia se encuentra cada uno de los elementos en el momento en que los analizamos. En este ejemplo que ponemos del avión, pues obviamente vemos que acelera, se eleva, desciende y desacelera. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros al momento de qué? De ver el diagrama. ¿Listo? El diagrama de estado. Y ya, ahí digamos esto, finalizamos la explicación. Obviamente aquí ya nos enseñan cómo instalar el programa, todo ese tipo de cosas, pero eso ya lo vimos. ¿Listo? Entonces, esos son los diagramas que son de los diagramas dinámicos. ¿Cuáles son ellos? Simplemente los diagramas de casos, los diagramas de casos de uso, ¿listo? Que son los primeros, ¿ok? Los diagramas de casos de uso, los diagramas de secuencia, ¿ok? ¿Ok? Los diagramas de actividad, ¿listo? Los diagramas de estado, ¿ok? Entonces, esos diagramas vamos a verlos a continuación, cómo se implementan. Lo mismo que hicimos ayer, el ejercicio que hicimos ayer, de cómo se implementan en el programa, ¿listo? O sea, cómo funcionan en el programa, ¿ok? Ya, entonces, dado esto, nos queda para la otra semana, bueno, nos queda para la otra semana, esto, perdón, nos queda para la otra semana, nos queda, nos queda para la otra semana, entonces ya porque recuerden que son 5 clases por cada materia, en este caso diagramación, 5 clases, ya llevamos 3, nos quedan faltando 2,
Entonces, esas últimas dos claves serían ya para hacer los ejemplos reales y dejarles el trabajo, ¿sí? O sea, el trabajo que deben hacer, que es obviamente implementar algunos ejemplos y pasarlos a los diferentes tipos de diagrama. Entonces, muy pendientes del manejo del programa, que es como lo que más se le complica a los estudiantes. Entonces, muy pendiente del manejo del programa, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar acá. Listo. Vamos con el primero, que es el diagrama de casos de uso, ¿ok? Entonces, vamos acá. Diagramas de casos de uso. Entonces ya pasamos de uno a los diagramas dinámicos. Sabe que ya instalamos el programa, que los que hagamos por internet de una forma fácil, sencilla. Lo abrimos. Ok, muy bien. Esperamos que cargue. Recuerden que siempre les va a aparecer un letrerito de evaluación. No le pongan cuidado, siempre lo cierran. Aquí está, comprar ahora o versión de evaluación, simplemente lo cierro. Listo. Ok. Aquí ya saben que arrancan siempre con el diagrama de clases, siempre es con el diagrama de clases, y eso es lo que debemos evitar. Por ello ya les dije que vamos aquí a modelo, le damos clic derecho y lo borramos. Delete from model, que quiere decir borrar de modelo. Ahí ya iniciamos desde cero. Ahora, en este orden de ideas nosotros tenemos que buscar los diferentes tipos de diagramas. Entonces nosotros vamos a models, add diagram, que es agregar diagrama, y tenemos que buscar los diagramas correspondientes. En este caso, ¿cuál estamos buscando? Estamos buscando diagramas de casos de uso. En este caso, vamos acá, y tenemos Use Case Diagram, ¿listo? Que es diagrama de casos de uso, ¿ok? Entonces aquí es que debemos venir, damos clic, y obviamente inmediatamente se nos abre, parece normal la hoja, pero sabemos que las herramientas se encuentran aquí a la izquierda. Recuerde que siempre que eliminamos un modelo y elegimos uno, siempre las herramientas de ese modelo aparecen aquí en la parte izquierda. Cuidado porque hay unos que vienen con varios, por ejemplo, en este caso no, pero hay unos que vienen con varios, como ejemplo el que vimos de implementación ayer, que nos venía también con el de componentes. ¿Listo? Entonces aquí no, aquí se dice use case, o sea, que son casos de uso, y aquí nos muestran, digámoslo, tanto las relaciones como los diferentes elementos del diagrama de casos de uso. Es importante tener en cuenta que lo primero que debemos hacer en un caso de uso es crear el sistema. ¿Cómo se crea el sistema? Con el recuadro, aquí está. Simplemente hacemos clic allí en User Case Subjects, ¿listo? Y creamos un recuadro, que ese recuadro es el sistema. ¿Listo? El sistema hay que bautizarlo. Entonces vamos a colocarle página web, supongamos. ¿Listo? Ok, listo, página web. Ese es nuestro sistema, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo obviamente saber cómo voy a relacionar mi sistema con qué, con casos de uso, digámoslo, con actores. Supongamos que vamos a usar un actor, ¿listo? Entonces hago clic, simplemente hago clic sostenido y dibujo obviamente un actor. Al actor hay que poner un nombre, supongamos en este caso usuario. ¿Listo? Entonces, eso sería el actor. Ahora, los casos de uso, que recuerden que los casos de uso van a ir al ingreso de la página. ¿Listo? Entonces, al interior, perdón, del sistema, en este caso página web. Entonces, casos de uso, pues son estas bolitas. Entonces, puedo colocar uno o varios, normalmente van varios. ¿Listo? Entonces, supongamos, aquí vamos a inventar algo. Entonces, supongamos página inicio. ¿Listo? Entonces aquí supongamos que hay otro caso de uso que es el productos. Uh-huh. O bueno, podemos hacerlo más real en el sentido en que registro, listo, registro, acceso, acceso a la página y otro caso de uso, realizar compra. Muy bien. Vamos a suponer acá. Entonces, aquí tengo tres diferentes casos de uso. El usuario tiene que entrar a la página web a crear un registro. Luego, acceso a los productos sería. Bueno, acceso así, al acceso a la página y realizar una compra. Bueno, ahí vamos a dejarlo ahí. Listo, aquí organizo. Obviamente, pues uno organiza para que sea lo mejor posible. Listo. Y entonces, ya nos queda pendiente son las relaciones. Entonces, en este caso, pues obviamente son asociaciones sencillas. Entonces, simplemente el usuario se registra, ¿cierto? Obviamente, después del registro, el usuario accede a la página. Perdón, hice mal ese y usé fue un caso de uso. ¿Ok?
pero no, bueno, listo. Y entonces voy a asociación y le digo que el usuario tiene acceso a la página, listo. Y por último, el usuario, listo, realiza una compra. ¿Ok? Entonces, así de fácil es dibujar un diagrama de casos de uso. Obviamente que yo puedo usar más actores, si hubiera otra relación como un vendedor o algo así, ¿listo? Yo pudiera usar más actores, ¿listo? Y de igual forma, podría ese vendedor relacionarse de alguna manera con alguno de los casos de uso que tenemos, ¿ok? También tenemos las funciones que habíamos hablado, que son include. Por ejemplo, supongamos que si un elemento, por ejemplo, registros, incluye acceso de página, entonces ahí vemos include, o si en el caso contrario usamos la opción extend. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí vemos los diferentes elementos que componen un caso de uso y sus diferentes relaciones. Obviamente, aquí lo único que vemos es cómo se usa el programa. Todavía no estamos teniendo en cuenta ejemplos reales como tal y la implementación de un sistema a estos procesos. ¿Ok? Solamente estamos explicando cómo podemos nosotros hacer el trabajo en el sistema. ¿Ok? Para que lo tengamos muy en cuenta. Bien, entonces eso sería un diagrama, en este caso, de casos de uso, que como se dan cuenta es muy diferente al diagrama de clases o al diagrama de objetos o al diagrama de componentes, porque como se dieron cuenta en el ejercicio de la clase anterior, pues entonces, pues obviamente esto, en el diagrama en el caso anterior que vimos del diagrama ¿de qué? De clases, de objetos, de componentes, simplemente se mostraba la estructura. Aquí más que todo se tira es a mostrar lo que es el, digámoslo, la forma en que trabaja el sistema, cómo está, cómo se relacionan los diferentes actores y los diferentes elementos dentro del diagrama de secuencias, ¿ok? Del diagrama de casos de uso. Bien, ahora, entonces ya saben que para guardar esto nos vamos a File, Save As, listo, Save As, listo, y entonces aquí, ejemplo, diagrama, de casos de uso. Okay. Bien, listo, ya saben que deben abrir un archivo nuevo porque no pueden trabajar a ellos si no van a crear varias hojas, ya lo habíamos hablado ayer, vuelvo y lo reitero, listo, entonces abro un archivo nuevo, como ya guardé este lo puedo cerrar y ya queda un archivo nuevo a trabajar. Como siempre, simplemente borro el modelo, clic derecho, delete from model y ya tengo listo para comenzar a trabajar. Ahora bien, viene aquí, model, app diagram, listo. ¿Cuál sigue? Aquí viene un dato muy importante, listo, porque el que continúa, diagramas de casos de uso, ya lo vimos, ahí vemos las asociaciones, listo, y cómo la trabajamos. Y ahora viene el diagrama de secuencia, listo. ¿Qué pasa con el diagrama de secuencia? Vamos aquí a Model, App Diagram, y nosotros buscaríamos Sequence Diagram. Aquí está, vea, Sequence Diagram. ¿Listo? Hay que, como está en inglés, siempre hay que tener como un poco, y ahorita lo vamos a ver, hay que tener un poco como de, digámoslo, de, ¿de qué? Digámoslo, de lógica para poderlo usar. Sequence Diagram. Entonces, aquí inmediatamente él nos abre un recuadro, que es como el recuadro donde está almacenado todo. ¿Listo? Inmediatamente nos aparecen aquí las opciones, la línea de vida, ¿listo? Y los diferentes tipos de mensajes y activaciones. Entonces, si quiero fijar una línea de vida, simplemente doy aquí, la pongo y ahí está. Entonces, esto sería, supongamos, ejemplo 1. ¿Listo? Entonces, ahí, como nos podemos dar cuenta, podemos dibujar los diferentes. De igual manera, podemos dibujar otra línea de vida. Recuerden que estamos hablando de un diagrama de secuencias. ¿Listo? Aquí tenemos ejemplo 2. Actor 2, coloquémosle. Ok. ¿Listo? Y puedo realizar, supongamos, un tercero. Haciendo el ejemplo que vimos en el gráfico. Listo. Y vamos aquí en actor 3. Ok. ¿Listo? Aquí voy a cambiar este. Doble clic. Como se dan cuenta, el programa es muy básico de usar. Bien, aquí entonces viene la opción, los mensajes.
Si yo relaciono mensajes, si por ejemplo yo doy clic sostenido de aquí a acá y relaciono un mensaje, automáticamente me aparece la activación, miren, automáticamente. Yo no tengo que crear la activación se crea sola al momento de que yo simplemente hago la relación. ¿Ok? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí hago la relación, hago lo mismo, lanzo un mensaje, por ejemplo, de aquí a acá, ¿listo? E inmediatamente se realiza la activación. ¿Ok? De esto se trata los diagramas de secuencia. Obviamente que también podemos hacer un diagrama, digámoslo, una relación inversa, ¿no? O sea, donde de aquí se manda un mensaje hacia acá, ¿listo? Y de igual forma, de aquí supongamos que vuelve otra vez, perdón, cogí que no era. Y vamos a suponer que de aquí, mensaje de aquí se lanza a la siguiente y regresa. ¿Sí me van a entender? Eso es lo que muestra un diagrama de secuencia. Muestra las diferentes interacciones en un momento diferente en el tiempo. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos como muy en cuenta. Ahora bien, eso sería el diagrama de secuencia. ¿Ok? Diagrama de secuencia, que es el segundo diagrama que usamos, dinámico, que muestra cómo se relacionan, digamos, los diferentes elementos dentro de la secuencia en el tiempo. Recuerden que aquí nosotros estamos manejando el tiempo, es decir, en qué momento realiza el mensaje, si vamos a un cajero automático. Entonces, el primer mensaje que envía el cajero automático es ingrese la tarjeta. Usted ingresa la tarjeta. Entonces, esto es, cada cosita que usted va haciendo, eso es un mensaje. Y lo va enviando, vamos del cliente al cajero, del cajero al cliente, ¿sí? Y se van relacionando hasta que vamos al mensaje final, que sería la entrega del dinero. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la relación que hay en los diagramas de secuencia. Lo mismo, ya saben, file, sabe as. Entonces, ejemplo, diagrama de secuencia. ¿Listo? Muy bien. Ok. Entonces, este es el diagrama de secuencia. Ya saben, file, new, abrimos un... No abran demasiados, vuelvo y reitero, no abran demasiado sin cerrar el que tienen abierto porque como es una versión de prueba no le deja abrir muchos. ¿Listo? Entonces toca tener cuidado con eso. Ok. Entonces ahora sí, nos vamos a File. ¿Listo? Perdón. Vamos aquí a modelo y borramos el modelo. Listo, esperamos. Y ahora vamos a ver qué diagrama nos compete. Ya vimos el diagrama de secuencia, que vemos que es lo de la línea de vida, las diferentes conexiones, tal cual como lo vimos. Y ahora vamos con el diagrama de colaboración. ¿Listo? Entonces, entonces, este diagrama muestra la interacción entre los objetos y los enlaces que existen entre ellos. Representa las interacciones entre los objetos y aquí vemos los diferentes elementos. Ya sabemos que este, por ejemplo, a diferencia de los otros, se encarga de mostrarnos el mensaje. ¿Listo? Este es un diagrama, entonces, que nos permite mostrar, digámoslo, la actividad que se está realizando, perdón, los elementos que están realizando dentro del diagrama. ¿Listo? Entonces, el famoso diagrama de colaboración. Entonces, vamos acá a Model, Add Diagram, y buscamos el diagrama de colaboración. ¿Qué pasa en este caso, señores? Diagrama de actividad, diagrama de estado, no está. Ese es un dilema que les va a pasar con algunos tipos de diagramas porque como digamos, el programa está diseñado para digámoslo, para ciertos diagramas, entonces hay unos que tienen nombres diferentes, ¿sí me va a entender? O sea, hay diagramas que en algunas ocasiones traen nombres diferentes. En este caso, este es el diagrama estamos en el diagrama de colaboración, ¿no? Listo. Estamos en el diagrama de colaboración. Entonces, en el diagrama de colaboración, ¿nosotros qué? Nosotros debemos, porque no tenemos correlation diagram, que sería, digámoslo, el referente, class diagram, patch diagram, object diagram, composite diagram, componente diagram, use can sequence diagram, el diagrama de secuencia, communication diagram, interacción, state chart diagram, creo que es este. No, este es el de... ¿Este qué? Este es el de, mira, por ejemplo, mira, aquí de una lo voy a sacar, el de State, es más, voy a hacerlo acá en un apartadito ¿para qué?
para mostrárselos. Este de state diagram, state chart diagram. Ese es el diagrama de estado, que ahorita lo vamos a ver, de estado. ¿Listo? Este es el diagrama de estado. Ok, pero ese no es el que necesitamos. Necesitamos el diagrama de colaboración. Me está olvidando dónde está. Model diagram. Diagrama de componentes. Deploy diagram. Este es el de componentes. Deploy. Model diagram. Flowchart diagram. No, este cuál es, déjame ver. Es el de los mensajes. No, este no es. El chart diagram, se me fue. Todo el model add diagram, object compose state structure componente diagram, deploy diagram, no sé, communication diagram. Sí, creo que es este. Déjame ver, hago una prueba. Sí, es este. Bien, listo. Ahora sí, entonces ese es el diagrama de communication diagram, ¿no? Entonces, communication diagram, que sería en este caso el diagrama de colaboración. ¿Listo? Ok. State diagram de estado, communication diagram, diagrama de colaboración, que en este caso ya es como diagrama de comunicación, porque pues en general eso es lo que hace el diagrama de colaboración, hacer, digámoslo, esa comunicación de los mensajes que se envían en cada uno de los elementos. Entonces, aquí, bueno, voy a eliminar todo de nuevo porque no, sí está bien, creé primero el de colaboración, entonces voy a borrar todo. Y ahora sí, model, add diagram, y ahora sí me voy solamente con el de communication. ¿Listo? Listo, ahora sí ya. Bien, entonces en ese caso, que es el diagrama ¿de qué? Me confundí. Venga, diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración, perdón. El diagrama de colaboración que acá es communication. Entonces ya saben, tiene primero, pues obviamente aquí no se manejan líneas de vida, sino que se manejan los recuadros de clases o el manejo de los diferentes usos que se le dan, ¿no? En este caso, por ejemplo, hagamos el ejemplo que vimos hace un momento del avión. ¿Listo? Ok. Entonces aquí tenemos el tren de aterrizaje. Listo. Y aquí tenemos entonces ¿qué? ¿Cómo se llama eso? El, el timón. Muy bien, el timón. Ok. Entonces ya sabemos cómo funciona esto. Simplemente de dónde se envía el mensaje. Un mensaje o un mensaje de vuelta, ¿no? Vamos a un mensaje de envío. Ya sabemos que el avión le envía el mensaje al timón, ¿cierto? ¿Qué mensaje le envía? En este caso al timón es elevarse, ¿no? Ajá, elevarse. Entonces aquí nos dan una serie de opciones. Miren, por ejemplo, si quisiera agregar en este caso alguna operación. ¿Listo? Esta es la opción. Bueno, la embarré en un segundo. Exacto. Yo puedo mover en ese caso, sino que agregué un segundo mensaje sin tener en cuenta el elemento. Voy a volverlo de nuevo. Listo. Entonces reitero, el mensaje es simplemente vamos de acá a acá. Listo. Entonces el mensaje es elevarse. ¿Listo? Ok. Mensaje 1, elevarse. Y en este caso lo mismo, envío el mensaje de aquí a acá, que es contraerse. Contraerse. ¿Listo? Bien.
Entonces, en ese caso ya sabemos que, por ejemplo, para el diagrama de colaboración, simplemente lo importante son los mensajes, ¿no? O sea, que el mensaje, obviamente, hay que agregar nota, agregar, sí. Entonces, este sería, se me olvidó, 120, 110. Ajá, miren, aquí puedo agregar, como se pueden dar cuenta, la condición. ¿Listo? Contraerse a 110, ¿qué? A 110 millas por hora, ¿no? Entonces, nosotros podemos agregar las condiciones también de en cuál, pues recuerden que aquí en el diagrama de colaboración, una de las cosas importantes era tener en cuenta, digámoslo, la condición. O sea, les envía el mensaje, pero bajo qué condición, si la tuviera, ¿no? Como en este caso, entonces simplemente la agregamos, aquí también podemos agregarla, por ejemplo, elevarse. Entonces, aquí tenemos, ¿listo? Los corchetes. Los seleccionamos, listo, y escribimos que queremos que vaya ahí. Entonces a 100, era 100, 100 y 120, ¿no? Entonces aquí a 100 millas por hora. Ajá. Entonces, aquí la condición es que si se está a 100 millas por hora, obviamente, entonces el mensaje es elevarse. En este caso a 110, pero realmente era a 100, a 120, ¿no? Que era el mensaje contraerse. Entonces, este es el diagrama de colaboración. Un diagrama que permite entre los diferentes objetos enviar mensajes, saber en qué orden. Recuerde que estoy haciendo una secuencia. ¿Listo? Entonces, según la secuencia, en qué orden se van enviando los mensajes. ¿Listo? Y si tiene alguna condición el mensaje, pues simplemente se pone entre corchetes. ¿Cuál es la condición? Por ejemplo, en este caso, ya habíamos visto este ejemplo en el ejercicio que habíamos hecho, que era que el avión enviaba el mensaje de elevarse cuando tuviera los 100, cumplía las 100 millas por hora. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Igualmente, el avión enviaba el mensaje de contraerse cuando el tren de aterrizaje alcanzara los 110, bueno, era 120 millas por hora. Muy bien, pero como le digo, ese es el manejo simplemente del funcionamiento del programa. Entonces vamos acá, a file, a sabe as, listo. Y lo mismo, ejemplo, diagrama de colaboración. Listo. Ok. Ahora vamos a dar igualmente file new. Ok. Entonces aquí cierro. Y aquí lo único que tengo que hacer a continuación, ya en este nuevo, es. Ok. Listo. Eliminamos acá. Entonces vamos archivo. Perdón, model. A diagram. Ahora, ¿cuál sigue de todos los diagramas? Entonces ya sabemos que sigue el diagrama de actividad, ¿no? El diagrama de actividad que es un diagrama que simplemente permite ver las actividades que tenemos en diferentes elementos, sea que sea con sincronización o sea con ramificación en caso de que haya una condición como tal. ¿Listo? Entonces vamos con el diagrama de actividad. Entonces vamos al modelo, a diagram y buscamos activity diagram. ¿Listo? Aquí está, activity diagram. ¿Listo? Y aquí tenemos el diagrama de actividad que como ya lo habíamos visto en la anterior ocasión, puede usar elementos de inicial o de final si lo tuviera acaso. Listo, aquí vemos lo principal que son las acciones. Listo, ya aquí las acciones simplemente las dibujamos haciendo un rectángulo. Ok, listo. Si necesitáramos crear un bastón de inicio, podríamos crearlo, digámoslo, perdón, lo creé mal. Entonces simplemente podríamos crearlo desde el arranque. Tengo que conectarlo. Listo, ahora sí. Inicio. Entonces podríamos crear un elemento de inicio. Obviamente haciendo su respectivo, digámoslo, arranque. Listo, en este caso de inicio. ¿Cuál sería la acción? Listo. Aquí viene la cuestión, ¿no? O sea, si yo creo un elemento de sincronización, porque se puede crear un elemento de sincronización, ¿listo? Donde obviamente vamos a tener en cuenta varios elementos del diagrama de actividad. Supongamos que tuviéramos varias acciones que se relacionaran frente al mismo elemento. Entonces es allí donde nosotros podemos ¿qué? Usar esta sincronización para precisamente obtener esos elementos. Bueno, en este caso no me deja hacer la conexión. Dame un segundo. Tenía que haberla hecho directamente. Perdón. Ok. ¿Dónde se me perdió? ¿Dónde está? Venga.
no, no es actividad, anotaciones, esta es la línea de anotación, no, esta no es, se me fue la, así es. Bueno, en este caso como no es relacionado, me toca hacer la condicional y relacionar para poder hacer, porque como te das cuenta me deja devolver, pero no me deja regresar al elemento de control. Exacto, ahora sí, ya puedo hacer la relación. Listo. Pero este no me deja conectarlo porque no tengo el otro. Bueno, después ya en el ejemplo real les mostraré cómo se puede, en este caso, bueno, aquí les doy el ejemplo de la sincronización. Listo. También si pues queremos hacer la famosa decisión, que es el famoso rombo, ¿no? Que ya saben que de un elemento, puede usted elegir, digámoslo, dos opciones distintas, depende obviamente de lo que se vaya a hacer. Listo. Entonces usted elige, tiene que especificar en ese caso, entonces, ¿cuál es la decisión uno? ¿Listo? Recuerden que en este caso se basa ¿y cuál es la decisión número 2? En la condición, ¿no? Esto ya lo vamos a ver con el ejemplo de los condicionales, ¿listo? Para ver cómo funciona. Entonces, en ese caso que yo quisiera en este caso hacer esta ramificación, que indica que esta acción solo es posible si se cumple cierta condición, ¿listo? Porque eso es lo que indica el rombo. Recuerden que tienen dos tipos de división, que son la sincrónica, ¿listo? ¿Listo? Que es como el caso que estamos viendo acá, o simplemente el de condicional. Aquí los podemos ver, simplemente seleccionarlo, aquí tenemos los diferentes elementos, ¿listo? Aquí tenemos el de las decisiones, entonces donde podemos elegir los diferentes aspectos que queremos manejar, ¿ok? Listo, señores. Este es el diagrama de actividad, ¿listo? Recuerden que todo esto lo vamos a entender mejor ya con los ejemplos reales, o sea, vamos a hacer un ejemplo real por cada diagrama. Cada diagrama tiene un ejemplo real. Supongamos, iniciamos la estructuración de una página web. Entonces, ¿cómo se estructura? Entonces, usamos el diagrama de clases que necesitamos, vemos si podemos hacer un diagrama de componentes. El hecho ya es llevarlos la aplicación a un ejemplo de la vida real, donde podamos ver claramente cómo se aplica cada una de sus herramientas. En este caso, diagrama, ejemplo, diagrama de actividad. Ok, ¿listo? Bien. Aquí lo mismo, igualmente. Simplemente vamos a Field nuevo, archivo nuevo. Listo. Entonces, abrimos. Ya saben, simplemente dejamos acá. Bien. Ya saben, borramos modelo. Listo. Y vamos al último diagrama, ¿no? Es el último diagrama, que es el diagrama de estado, ¿no? Diagrama de estado, que ya este es uno de los más simples, pues nos muestra cómo es el estado de algún objeto. Este es uno de los más sencillos. Entonces simplemente vamos aquí a Models, vamos a Diagram y buscamos State Chart Diagram. Acá los tenemos. ¿Listo? Entonces este sí es muy fácil, ya lo sabemos. Simplemente creamos un punto de inicio. ¿Listo? Vamos haciendo los diferentes cuadros. ¿Listo? Ok. Ahí estoy haciendo diferentes cuadros. Listo, obviamente no estoy escribiendo ni nada, lo estoy haciendo un poco rápido para poder, digámoslo, culminar justo en el tiempo que necesito. Ok. Bien. Entonces, ahí vamos, listo. Y obviamente el punto final, ¿no? Entonces aquí buscamos final state, listo. Y lo mismo, marcamos el punto final. Listo, y aquí simplemente hacemos las divisiones. Entonces salimos de acá a acá. Muy bien. Salimos de aquí a aquí. Hacemos la transición de aquí a aquí. Listo. Y simplemente finalizamos la transición usando el estado final. Listo, señores. Entonces, esto es un diagrama de estado que nos muestra los diferentes componentes del estado desde donde inicia hasta donde finaliza. ¿Ok? También, como se encuentra, sus herramientas son muy fáciles, muy simples de usar. Y pues ya obviamente tendremos un ejemplo real para implementar todos estos diagramas. Entonces recuerden que hoy vimos esos 5 diagramas que estamos trabajando. Vamos a guardarlo.
sabe, haz. Diagrama. Ejemplo. Diagrama de estado. Ok. Bien. Y ahí obviamente le damos ya por finalizado este elemento. Muy bien, señores, entonces ya terminado esta explicación, digámoslo corta pero sustanciosa. ¿Listo? Entonces tienen que haber 9 diagramas, veamos si es cierto. Selecciona y sí, hay 9 elementos seleccionados. ¿Cuáles son esos diagramas? Entonces, el diagrama de clases, el diagrama de componentes, el diagrama de actividad, los diagramas de casos de uso, los de colaboración. Porque hay dos de... Aquí hay un error, no son dos de componentes, me equivoqué en uno de los dos. Estado, objeto y secuencia. Implementación falta. Hay uno de estos que es implementación. Diagrama de clases, de implementación, de actividad, casos de uso, colaboración, componentes, estado, objeto y secuencia. Son 9 diagramas, recuerden, 4 que son los diagramas estáticos o estructurales, ¿listo? Y 5 que son los diagramas dinámicos, ¿listo? Que estamos viendo. Bien, con eso vamos finalizada la explicación de cada uno de los diagramas y cómo se trabajan dentro del programa, ¿ok? Para la próxima clase, que es la penúltima, entonces vamos a hacer los ejemplos reales. Vamos a coger esto mismo que hicimos, vamos a abrir el programa y vamos a coger un ejemplo real y lo vamos a traducir en un diagrama, ¿listo? Obviamente que vamos a intentar que no sean ejemplos tan complejos para no tampoco, digámoslo, por el poco tiempo que tenemos, no tener que, digámoslo, explicar más de la cuenta, sino explicar lo esencial de cada uno de dichos diagramas. Entonces, en ese orden de ideas, trabajaríamos con el único objetivo de alcanzar, digámoslo, a mostrar cada uno de los elementos más importantes de todos los diagramas y que tengan la capacidad de diagramar cualquiera de esos elementos en base a un requerimiento. Por ejemplo, una base de datos. Usted puede hacer un dibujo de una base de datos antes de crearla para fijarse si realmente la base de datos le va a quedar bien y va a trabajar correctamente como usted desea. Ok, señor. Entonces, por hoy damos finalizada la clase hasta aquí. Ya nos quedaría pendiente el próximo martes, si Dios quiere, para volvernos a ver y terminar lo que te comento. ¿Listo, Paula? Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, ya estamos en contacto. De todas formas te recomiendo, ya sabes, la próxima vez si te retrasas o algo, por favor avísame para saber, ¿listo? Vale, profe, listo. Qué Bueno, pena con usted. tranquilo. Muchísimas gracias, Bueno, profesor. que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.